Es quizás una de las figuras más controversiales de la historia y de los próceres argentinos, por su carácter, ideas y acciones, algunas muy acertadas y otras, si las vemos hoy en los tiempos actuales a la distancia y fuera del contexto histórico donde se gestaron, nos llevan a pensar que quizás fueron erróneas. Pero si nos ubicamos en los años, el contexto sociocultural y la realidad en la que le tocó vivir a Domingo Faustino Sarmiento, podremos acordar que quizás no fueron tan malas esas decisiones y acciones. Esto nos lleva a reflexionar. Mejor dicho, este prócer nos lleva a la reflexión de que antes de emitir un juicio de valor, debemos necesariamente investigar los hechos a fin de conocerlos con la mayor precisión posible, de cómo realmente sucedieron. También cuáles fueron las causas que motivaron a tomar una decisión o a actuar de una determinada manera, o a elegir una determinada opción. En otras palabras, como se dicen, debemos de ponernos en los zapatos del otro. A esta capacidad o valor la llamamos empatía, que es precisamente esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprenderlo efectivamente. Y una vez que hacemos esto, podremos analizar con una mirada muy amplia y comprensiva si estuvo bien o no lo que hizo. Y recién ahí estamos habilitados para sacar nuestras propias conclusiones u opiniones. Domingo Faustino Sarmiento tuvo una brillante y recia personalidad. Fue uno de los más grandes propulsores del avance del país, en particular en una época en que ésta se estaba sobreponiendo al fracaso que le significó la tiranía rosista. Desarrolló una amplia carrera política. Se desempeñó como legislador, gobernador de San Juan, diputado y senador nacional. También fue ministro, embajador general e incluso llegó a ser presidente de la Nación Argentina. Pero sus más grandes méritos residen en los esfuerzos que realizó a través del periódico, del libro y de los cargos públicos que desempeñó para difundir la enseñanza, afianzar el orden y propagar todo lo que significase cultura y progreso, desde el ferrocarril y el telégrafo hasta el fomento de la inmigración, la fundación de escuelas, la creación de bibliotecas. A ese afán suyo de promover la educación se le debe la creación del Colegio Militar de la Nación, de las escuelas naval, las escuelas normales, el Observatorio de Córdoba, entre otras tantas creaciones beneficiosas para la educación. Cuando el liberalismo decidió dar batalla a favor de la enseñanza obligatoria, gratuita y laica, Sarmiento fue uno de los más grandes aliados de esa lucha, sufriendo por tal motivo feroces ataques por parte del clero y sus portavoces. Domingo Faustino había comprendido que el desarrollo de la patria solo podría derivar de la educación, pilar esencial de todo progreso, y así dedicó su vida con una continua apuesta a la escuela como motor del mismo. Hijo de Clemente Quiroga Sarmiento y de Paula Zoila Albarracín y Razábal, nació un 15 de febrero de 1811 en el Carrascal, uno de los barrios más humildes de la ciudad de San Juan. Su nombre de bautismo fue Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. Según algunas fuentes, el nombre Domingo se lo adjudicó él mismo con los años. Gracias a su padre y a su tío José Quiroga Sarmiento, comienza a los 4 años con el aprendizaje de la lectura. Ellos fueron sus primeros maestros. En 1816 ingresó a una de las llamadas Escuelas de la Patria, fundadas por los gobiernos de la Revolución. En el año 1821 intentó ingresar en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires. Quiso obtener una beca para su ingreso, pero no pudo, ya que se ingresaba por sorteo o contactos. Él no salió sorteado,
y no contaba con contactos, y mucho menos con una buena situación económica que le facilitara el acceso, por lo que debió quedarse en San Juan y a partir de entonces fue autodidacta. Un amigo suyo, que era ingeniero, lo ayudó con las matemáticas. Su tío José de Oro lo ayudó con latín y teología. El idioma francés lo estudió solo, en sus ratos libres. Trabajó como asistente en una oficina de topografía a los 13 años, trabajo que ayudó a su formación. En 1825 su tío Fray José de Oro fue desterrado a la provincia de San Luis. Domingo lo acompañó y allí fundaron una escuela. Fue el primer contacto que tuvo con la enseñanza a otros. 2 años más tarde fue reclutado por el Ejército Federal, pero por su carácter que no le permitía doblegarse y resistir tratos y tareas que lo incomodaban, reclamó un mejor trato a sus superiores. Por este motivo lo enviaron a prisión alegando desacato. Por este motivo y por enfrentamientos personales con integrantes del Partido Federal, decidió abrazar la causa unitaria y se incorporó al ejército comandado por José María Paz. Debió de emigrar a Chile en el año 1831, cuando las tropas federales obtuvieron la victoria. Allí trabajó como profesor de una escuela de los Andes. En esos años tuvo a su única hija, Ana Faustina Sarmiento, fruto de su relación con una de sus alumnas, María Jesús del Canto. Sarmiento se hizo cargo de su hija. Fue un padre soltero, ya que su madre no pudo criarla, y falleció poco tiempo después. En 1836 trabajó como minero, contrajo fiebre tifoidea. A pedido de su familia se le permitió volver a la Argentina. A su regreso empieza la actividad política. A su vez, participa de actividades artísticas, formando parte de la Sociedad Dramática y fundando la Sociedad Literaria en el año 1838. Un año más tarde fundó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, un instituto secundario para mujeres, y crea el periódico El Sonda. En 1842 nuevamente fue apresado por el gobierno por sus fuertes ideas contradictorias a este y obligado nuevamente a exiliarse a Chile. Esta no sería la última vez que es exiliado. Nuevamente en ese país se dedicó de lleno a sus actividades culturales y de periodista. Dirigió la Escuela Normal de Preceptores. En esos años viajó por varios países de América y Europa. En Francia tuvo un encuentro con el general San Martín. A su regreso a Chile en el año 1848, se casa con Benita Agustina Martínez y adopta al hijo que ésta había tenido en su primer matrimonio, Domingo Fidel, llamado Dominguito, aunque tal vez fuera en realidad hijo de Sarmiento. Este dato no se pudo comprobar nunca. En ese año se dedica a escribir la vivencia de sus viajes y a dar forma a su proyecto de educación popular, pública, gratuita y laica. Regresa a Argentina en 1851, ya separado de Agustina. Se une al ejército grande del general Justo José de Urquiza. En los años 1853 a 1860, junto a Juan Bautista Alberdi, fueron los padres de la Constitución argentina. Dieron forma al poder constituyente originario del Estado argentino. Cabe destacar que tenía diferencias políticas con Alberdi, pero sin embargo, estas no fueron impedimento para realizar la labor constitucional. En 1855 fue redactor del diario El Nacional. Un año más tarde, concejal de Buenos Aires. De 1857 a 1860, senador, mientras que también se desempeñaba como jefe del Departamento de Escuelas. En 1860, miembro de la Convención Constituyente, Bartolomé Mitre lo nombró ministro de Gobierno. En 1862, designado gobernador de la provincia de San Juan, donde apoyó a la persecución de los federales, pero logró organizar y sacar adelante a esta devastada, empobrecida y dividida provincia en tan solo 2 años, impulsando el modelo basado en civilización y progreso. Sin embargo, por la oposición interna que debió afrontar y otros conflictos, renuncia al cargo en 1864.
Luego de esto es enviado en misión diplomática a Chile, Perú y Estados Unidos. Estando en ese país, fue propuesto como candidato a presidente, ganando las elecciones nacionales de 1868. Asumió el cargo el 12 de octubre de ese año. Esta representó la segunda presidencia histórica de Argentina. Tenía el claro objetivo de alcanzar la meta de nación, constitución y libertad. El impulso que le dio a la educación fue notable. Hasta subvencionó la primera escuela privada de sordos. Incrementó notablemente la cantidad de alumnos, fundando unas 800 escuelas primarias. El cambio impulsado por todas las obras de Sarmiento en el ejercicio de sus funciones como presidente representaron un real avance y desarrollo de nuestra nación. Grande fue el número de creaciones y aportes a la educación, cultura y progreso laboral del país. Al culminar su mandato presidencial, se desempeña como senador nacional por San Juan hasta 1879, que abandona el cargo para ser ministro del Interior. Luego fue superintendente de las escuelas. En 1885, ya con 74 años, fundó en Buenos Aires el diario El Censor. A comienzo del año 1888 se embarcó con su hija, sus nietos y su pareja Aurelia Vélez, hija de Dalmacio Vélez Arfiel, quien fuera su compañera durante los últimos años de su vida. Se embarcó hacia Asunción del Paraguay. Su partida del país fue por consejo médico, ya que por su edad avanzada y una sordera casi total, su salud estaba muy deteriorada. Por esto se le aconsejó alejarse de Buenos Aires para evitar los fríos inviernos. El 11 de septiembre de 1888 fallece en la ciudad de Asunción del Paraguay a los 77 años. Carlos Pellegrini sintetiza con estas palabras lo que representó Domingo Faustino Sarmiento. Pellegrini afirmó que fue el cerebro más poderoso que haya producido la América. La celebración del Día del Maestro todos los 11 de septiembre tiene sus orígenes en el año 1943, durante la primera Conferencia Interamericana de Educación, reunida en Panamá. Esta estableció como Día Panamericano del Maestro en las Américas al 11 de septiembre en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Desde ese año, todos los maestros argentinos celebramos en esa fecha nuestro día. En este 2020, y tal como fueron todos los festejos patrios anteriores, también celebramos nuestro día de una manera típica, sin actos escolares u homenajes presenciales. Sin duda, es un festejo muy distinto, íntimo, que invita a la reflexión y a aceptar que todo puede cambiar de la noche a la mañana, y que como docentes nunca debemos dejar de aprender y estar preparados para enfrentar esos cambios, y que es esa precisamente una de las mejores enseñanzas, el mejor legado que le podemos dejar a nuestros alumnos.